Bueno, en primer lugar los saludo. Hola a todos. Acá estamos dándole continuidad a este curso eh, específico de higiene y seguridad, de la serie de los videos, de los cuales yo ya les había comentado en los videos anteriores. Y bueno, en este caso vamos a estar tocando lo que es riesgo eléctrico. Ya nos metemos de lleno en lo que es la parte más práctica, digamos, por ahí un poco más técnica, que espero no les resulte aburrida y les resulte más divertida que la anterior, que es puramente o casi en su totalidad teórico más que nada. Así que bueno, en esta ocasión vamos a ver un poquito lo que es riesgo eléctrico, y sin más preámbulo vamos con la primera diapositiva. Bueno, arrancamos definiendo lo que es el riesgo eléctrico, ¿sí? Dice que es la probabilidad de recibir una descarga eléctrica o de exponerse a un cortocircuito o arco eléctrico. Entonces, dice que es la probabilidad de recibir una descarga eléctrica. Eso en primer lugar, ¿sí? ¿Qué significa recibir una descarga eléctrica? Para que ustedes, para que les quede bien clarito, digamos, es básicamente como ir y tocar. Voy a hablar, tratar de no ser tan técnico, digamos, para que se me entienda, ¿sí? Entonces vamos a decir un cable pelado, ¿sí? Voy con un cable pelado y la corriente va a pasar por mi cuerpo. Esto quiere decir que mi cuerpo se va a estar comportando como un cable, digamos, ¿sí? La corriente va a circular por mi cuerpo. Eso es recibir una descarga eléctrica. Ahora, hablando con un poquito más de propiedad, digamos, de decir realmente cómo es, técnicamente no se habla de cable pelado, se habla de conductor, digamos, ¿sí? De tocar o entrar en contacto, no tocar, entrar en contacto con un conductor activo, ¿sí? Conductor activo significa que es un conductor que está activo, digamos, que tiene tensión, se dice, no que tiene electricidad, que tiene tensión o está puesto bajo tensión. Entonces nosotros entramos en contacto con ese conductor eléctrico puesto bajo tensión, digamos, y la corriente circula a través de nuestro cuerpo. Eso quiere decir que nosotros mismos nos estamos comportando como un conductor, ¿sí? Y bueno, y después dice esto quiere decir que es una o es la otra, digamos. O recibimos una descarga o quedamos expuestos a un cortocircuito o arco eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Arco eléctrico es bastante también, o cortocircuito, son conceptos bastante técnicos, pero no son tan complicados de entender. El arco eléctrico más conocido que por la mayoría de nosotros es un rayo. ¿Sí? Ese es un arco eléctrico. Es cuando la corriente circula a través del aire, y la podemos ver, digamos. Como en el caso del rayo, nosotros estamos viendo la corriente eléctrica a través del aire. Esto ocurre cuando los potenciales son tan elevados que pueden ionizar. Perdón por hablar tan técnicamente, pero no hay otra, digamos. Ahora voy a tratar de explicar un poquito más, o tratar de hacerlo un poquito más simple para que se entienda. Los potenciales son tan altos que el aire se ioniza y se transforma en un conductor eléctrico, ¿sí? Esto quiere decir, potencial primero, para que ustedes se den una idea, 220 volts, que son los que tenemos en nuestra casa, ese es un potencial, ¿sí? Y después hay otros tipos de potenciales, hay más chiquitos, hay más grandes, las pilas AA, por ejemplo, tienen 1,5 voltios, ese es un potencial. Ojo que es de continuo. Y lo que tenemos en los enchufes de 220 volts es de alterna, pero no voy a entrar, quiero hacer esa salvedad nomás, pero no voy a entrar en detalle. Lo que les quiero decir es que supongamos que tenemos 1,5 voltios, 220 voltios, 13.200 voltios, 380 voltios, 500.000 voltios. Bueno, esos son potenciales, ¿sí? Y a medida que los potenciales aumentan, aumenta el riesgo de que se produzca una descarga, ¿sí? Las descargas normalmente ocurren cuando tenemos esos potenciales y algún conductor cerca, que no tiene tensión pero que está cerca. Esto quiere decir, por ejemplo, que si nosotros acercamos un tubo metálico a una línea de 13.200 voltios, lo suficientemente cerca,
es tanto el potencial, digamos, es tanta el voltaje, que son 13.200 voltios, es mucho, digamos. Imagínense que en la casa de cada uno de nosotros tenemos 220 voltios. Y acá estamos hablando de 13.200 voltios. Si se acerca lo suficiente ese tubo metálico, se produce una descarga, ¿sí? Un arco eléctrico, digamos. Salta una chispa, o salto de chispa también es técnicamente usado, entre el conductor que tiene 13.200 voltios y el tubo metálico que nosotros estamos acercando. No tiene tensión. En realidad tiene 0 voltios. A eso lo voy a ir explicando un poquito más adelante, porque tiene que ver con esto de recibir una descarga. Bueno, y a lo que iba, tratando de no irme mucho por las ramas, es que para evitar esas cuestiones, dentro de lo que es higiene y seguridad y de lo que yo ya les estaba hablando en videos anteriores, en el decreto 351 del año 79, decreto reglamentario de la ley 19.587, que también lo toqué en el primer video, bueno, dentro de ese librito, que es como la Biblia para los profesionales de higiene y seguridad, hay una tablita que te dice básicamente, o en simples palabras, te dice para cada tensión la distancia mínima que hay que tener. Esto quiere decir, por ejemplo, para 220 voltios la distancia mínima que hay que tener. Sin nada alrededor, digamos. Para 13.200 voltios la distancia mínima que hay que tener. Y así para cada uno. Hasta llegar a 500.000 voltios. 500.000 voltios, para poner un poquito... para que ustedes se puedan imaginar de qué estamos hablando. La corriente alterna se utiliza para disminuir las pérdidas, ¿sí? Pero para eso hay que aumentar su potencial tanto como se pueda, que normalmente se hace hasta 500.000 voltios, se hace con transformadores. Entonces se eleva la tensión hasta 500.000 voltios. Y esos 500.000 voltios circulan por los cables o los conductores que nosotros vemos en el campo, con esas torres. Bueno, esas torres, esos cables pasan 500.000 voltios. Así que compárenlo con los 220 voltios que cada uno tiene en su casa. Es muchísima la diferencia. Después, bueno, llegan a la estación transformadora y de ahí salen 13.200 voltios, que nosotros lo tenemos acá en Calchaquí, son esos cables que se ven altos, ¿sí? Bueno, esos tienen 13.200. Esos van a cada subestación de la EPE en este caso, y con transformadores se baja la tensión a 220 volts, que es lo que nosotros tenemos en cada una de nuestras casas, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, resumiendo un poquito, en el decreto 351 del 79, para cada tensión, ¿sí? En este caso hablamos de 120 volts, 13.200 y 500.000, voy a tener distancias mínimas, que como yo les dije, a mayor potencial, mayor riesgo de sufrir un arco eléctrico o un cortocircuito. Por lo tanto, por ejemplo, no me acuerdo bien, no tengo el libro acá, pero para darles un número aproximado, bastante aproximado, para 13.200 voltios se requiere una distancia mínima libre, sin nada cerca, de aproximadamente 1.7 metros, 1,70 m, ¿sí? Y para 500.000 voltios, no me acuerdo muy bien, pero la distancia va a ser mucho más chica, porque el voltaje es mucho más grande, ¿sí? Así que bueno, esa es una de las primeras medidas, ¿sí? Mantener distancias de seguridad, se dice. Y bueno, y lo que yo les estaba diciendo, los potenciales, para que se entienda un poquito mejor lo que es recibir una descarga. Mayor potencial es mayor el peligro o el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que las descargas se dan entre dos potenciales distintos, ¿sí? En este caso, lo que ocurre normalmente es que nosotros, al estar parados en la Tierra, estamos en contacto con 0 voltios. La Tierra se toma como 0 voltios. Y al tocar, por ejemplo, un enchufe o un conductor que tenga, por ejemplo, lo más común, 220 voltios,
al tener 220 voltios y el suelo 0, y nosotros ser conductores, digamos, la corriente va a circular a través de nosotros, ¿sí? Entonces se necesita lo que se conoce como diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial debe ser superior, digámoslo de alguna manera, a las tensiones de seguridad, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, tocamos algún conductor que tenga en un emplazamiento seco 50 voltios, no vamos a sentir nada, que es una tensión de seguridad para emplazamientos secos, ¿sí? Esa tensión de seguridad puede bajar hasta 24 voltios si el emplazamiento es húmedo, y si es sumergido hasta 12 voltios. En esos casos, si nosotros estamos parados en la tierra que tiene 0 voltios y tocamos un conductor que tiene 50 voltios, normalmente no debería pasar nada. Pero ya, como generalmente estamos expuestos a 220 voltios, por eso que normalmente ocurren los accidentes eléctricos, digamos, al entrar en contacto con potenciales muy superiores a los 50 volts que son de seguridad. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Lo que quería que quede claro es que es una descarga eléctrica, ¿sí? Es que la corriente pase a través de nosotros nos comportamos como un cable, cuando la diferencia de potencial es la necesaria para vencer la resistencia de nuestro cuerpo. Que nuestro cuerpo, como todo cable, digamos, al comportarse como un cable, también tiene una cierta resistencia. Es por eso que se necesita de cierta diferencia de potencial para que circule corriente por nosotros, ¿sí? Quedar expuesto a un cortocircuito o arco eléctrico es el caso más grande, digamos. Un rayo, para que se entienda, es un arco eléctrico, ¿sí? Pero con potenciales grandes como los de 13.200 se pueden producir chispas o saltos de chispas o arcos eléctricos o cortocircuitos lo suficientemente considerables o importantes, digamos, como para nosotros tener problemas. Es como una explosión, suena como una explosión, tener problemas auditivos o caernos de donde estamos en el lugar, digamos, o estar tan cerca y ver, digamos, la chispa o el salto de chispa y que se produzcan lesiones oculares. Bueno, es bastante, pueden producir distintos tipos de digamos, ¿cómo decirlo? Se pueden observar o producir bastantes problemas para la salud de la persona. Así que bueno, siguiendo un poquito, tipos de corriente, yo ya hice una mención rapidita. Nosotros tenemos dos tipos de corriente. Es por un lado la continua. La continua, por ejemplo, es la de la batería de los autos, la de las pilas y otras. Y después tenemos la alterna, que es la que tenemos en los tomas de nuestras casas, ¿sí? En los enchufes de nuestras casas normalmente. Entonces tenemos dos tipos de corriente, continua y alterna. A su vez, la alterna puede ser monofásica, bifásica o trifásica, ¿sí? Un datito, bueno, esto se los recuerdo de videos anteriores. A mí me gusta ir colocando datitos así encerrados en cuadros dentro de las diapositivas, y en este caso el dato dice que normalmente las instalaciones domiciliarias utilizan corriente alterna monofásica, ¿sí? Mientras que las instalaciones industriales utilizan corriente alterna trifásica. Bueno, las lesiones producidas por paso de corriente, tenemos muerte por paro cardio o asfixio, quemaduras internas y externas y lesiones secundarias por caídas, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir? Esto básicamente significa lo siguiente: muerte por paro cardíaco o asfixio, ¿sí? Significa que la corriente pasa por nuestro corazón, digamos, ¿sí? Alterando el músculo. El corazón son músculos, digamos, ¿sí? Entonces alterando su funcionamiento y produciendo el paro cardíaco. O bien pasa por el diafragma, que es el músculo
que hace que nuestros pulmones se expandan y se contraigan, básicamente que se expandan, y luego se contraen por sí solo porque funcionan como elástico, digamos, bueno, sin entrar mucho en detalle en eso, paralizándolos, lo que produciría la muerte porque se para el corazón o porque dejamos de respirar o por una combinación de los dos, ¿sí? Y por quemaduras internas y externas, esto significa que la corriente al circular, como en todo cable, se genera calor, digamos. Y al circular por nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo no ser un conductor ideal, sino que tiene bastante resistencia, donde pase va a generar calor y eso va a generar quemaduras. Y bueno, y después lesiones secundarias por caída, ¿sí? Golpes normalmente. Y sin paso de corriente es cuando estamos expuestos a un cortocircuito o arco eléctrico, ¿sí? En este caso tenemos quemaduras externas por arco eléctrico y proyección de partículas. El arco eléctrico genera mucho calor, ¿sí? Entonces podemos tener quemaduras por eso, y proyección de partículas porque genera cierta explosión, digamos, y se pueden proyectar partículas, ¿sí? Lesiones en los ojos, eso es algo de lo más común, por la gran cantidad de luz que se desprende y también por la proyección de partículas, y lesiones secundarias por explosión, esto más que nada en los oídos, ¿sí? Bueno, los efectos fisiológicos son la tetanización muscular, asfixia, paro respiratorio, fibrilación ventricular y bueno, y las quemaduras. La tetanización muscular es cuando el músculo, al entrar en contacto o al sufrir el paso de la corriente, digamos, más que nada de la alterna, empieza a contraerse y a relajarse aceleradamente. Tan aceleradamente que normalmente copia la frecuencia de la red eléctrica. En este caso nosotros tenemos 50 Hz. 50 Hz significa que el músculo básicamente, para que se den una idea, 50 Hz son 50 ciclos por segundo. Esto quiere decir que el músculo aproximadamente se contrae y se relaja 50 veces en un segundo. Ustedes pueden imaginarse lo que es eso. Es algo tremendo, es muchísimo, digamos. Entonces, al contraerse y a relajarse en velocidad tan elevada, digamos, es como que directamente queda contraído, ¿sí? No puede seguir la frecuencia, no puede relajarse y contraerse 50 veces en un segundo. Entonces directamente queda como contraído. Y eso es lo que pasa cuando pasa por el corazón, por ejemplo, o por el diafragma, que es el músculo que hace que se expandan nuestros pulmones. También puede ocurrir que pase por la cabeza y altere nuestro sistema nervioso, o por lo tanto produciendo el paro cardíaco o el paro respiratorio también, ¿sí? En este caso, bueno, acá lo distinguimos, tenemos tetanización muscular de cualquier parte del cuerpo. Un brazo, por ejemplo, se genera algo así como un calambre sería, ¿sí? Asfixia es cuando pasa por el diafragma y no lo deja funcionar al músculo, entonces no podemos respirar. Lo respiratorio cuando pasa por el corazón la corriente, ¿sí? Y no deja que funcione, no deja que bombee sangre y por lo tanto no deja que la sangre circule por el cuerpo y se oxigenen los órganos que pueden ser vitales y que por lo tanto pueden ocasionar la muerte de la persona. Y bueno, eso es la fibrilación ventricular, perdón. Y las quemaduras que pueden ser tanto internas o externas, o una combinación de los dos, dependiendo de por dónde sea que pase la corriente, si pasa por la superficie o pasa de manera interna, ¿no? Bueno, acá tenemos un pequeño grafiquito de tiempo versus corriente y efectos fisiológicos, en donde podemos ver abajo las corrientes, que notemos que van en miliamperios, o sea, son mucho más. Un amperio es mucho, digamos, ¿sí? Entonces, acá están medidas en miliamperios. Y el tiempo en milisegundos. ¿Esto qué quiere decir? Acá hagamos una observación. Un mili es, para que ustedes se den una idea, es 0,001 amperio. Ampere es la unidad de medida de la corriente eléctrica, ¿sí? Todo tiene unidad
partamos de ahí. Todo tiene una unidad de medida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos midiendo distancia, no podemos decir, por ejemplo, si estamos corriendo, no podemos decir corrí 10 o corrí 5. ¿5 qué? Corrí 5 kilómetros. Kilómetros es la unidad. Nosotros tenemos que hablar con unidades, ¿sí? Para que se entienda. Esto pesa 20. ¿20 qué? 20 gramos, 20 kilos, 20 toneladas, 20 qué. Entonces gramos, kilos, toneladas serían las unidades. Y cada cosa, en ese caso el peso, se mide con el kilogramo, ¿sí? En el caso de la distancia se miden con metros, por ejemplo. Y acá nosotros tenemos, la corriente se mide con amperes, ¿sí? Y el tiempo se mide en segundos, ¿sí? Después, bueno, ustedes me pueden decir, sí, pero existen los minutos, existen las horas, y sí, también para distancia. Además de los metros, existen las yardas, existen las millas. Hay distintas medidas, en este caso de tiempo o de longitud, que se pueden convertir unas en otras, pero bueno, en fin, miden siempre lo mismo, digamos, ¿sí? Son equivalentes, se pueden convertir. Bueno, en este caso medimos en segundos y medimos en amperes. Por lo tanto, como yo le decía, un miliampere es 0,001 ampere. Eso es un miliampere. O sea, fíjense qué chiquito que es 0,001. Lo mismo que un milisegundo, es 0,001. 0,001 segundos. Son muy, muy chiquitos. Entonces, podemos ver acá, tenemos distintos tipos de umbrales, ¿sí? Pasando los 0,5 miliamperes, esto es solamente a título, digamos, informativo, para que ustedes puedan tener un poquito más, ampliar sus conocimientos, ¿sí? Pero, en fin, lo que va a salir de todo esto es que con poquito tiempo y con muy poquita corriente se pueden generar riesgos que pueden ser hasta mortales, ¿sí? Entonces nosotros acá tenemos el umbral de percepción. Esto quiere decir que de acá para acá, independientemente del tiempo, ¿sí? Nosotros cuando ya tenemos 1 miliampere, 2 miliamperes, 5 miliamperes, corrientes muy muy chiquititas, la vamos a poder sentir, que normalmente se sienten como un cosquilleo. Y acá ya tenemos el umbral de no soltar, que es lo que normalmente conocemos como quedar pegado, ¿sí? Y bueno, y acá lo que hablábamos hoy, umbral de fibrilación de esta curva, el marrón, hacia la derecha, ya tengo riesgo de umbral de fibrilación y bueno, probabilidad de fibrilación del 5%, probabilidad de fibrilación del 50%, va aumentando la probabilidad, digamos, ¿sí? A partir de la curva marrón ya corro riesgo y después, bueno, se aumentan las probabilidades. Pero fíjense que es para acá, por ejemplo, que tenemos un ampere, porque acá 1000 miliamperes es lo mismo que un ampere, ¿sí? Y si nos vamos a un segundo, venimos por acá, en este punto, acá donde está el puntero del cursor, ¿sí? Tenemos en un segundo y en un miliampere, en un ampere, perdón. Esto quiere decir que con un ampere y con un segundo y un ampere, ya tenemos, estamos acá, el 50% de probabilidades de sufrir una fibrilación ventricular. Así que, en resumen, lo que yo quiero que le quede a este cuadrito, que es muy técnico, digamos, es que con poco tiempo, con poca corriente, se pueden producir daños muy, muy significativos, ¿sí? Los tipos de contacto pueden ser contactos directos, se producen cuando el contacto es con un elemento energizado, como con un conductor o un cable, por ejemplo. Acá vemos como esta personita entra en contacto con una fase, o con el neutro y con una fase. Miren acá los que yo les decía hoy. En este caso entra con una fase, ¿sí?
Porque yo les dije, la alterna puede ser mono, bifásica o trifásica. Acá están las tres fases, ¿sí? Son tres cables. Bueno, si esta persona que entró en contacto con una de las fases, fíjense, esta flechita indica el sentido de corriente. Esta persona se transforma en un cable y la corriente circula por él desde el cable hasta el piso. ¿Por qué? Porque este cable está a un voltaje elevado, digamos, y el piso está a un voltaje cero. Entonces, por eso es que hay corriente, hay paso de corriente a través de esta persona. Y en este caso, lo mismo, bueno, similar, digamos, pero el traspaso va a ser entre los brazos más que nada, ¿sí? La corriente siempre sigue la ley del mínimo esfuerzo, digamos, y sigue el recorrido que menos resistencia le imponga. Entonces, en este caso tenemos una fase de este lado. Al tocar la fase y al tocar el neutro está normalmente, podemos decir, a 0 voltios, va a pasar desde la fase hacia el neutro la corriente, ¿sí? A través de los brazos de esta persona. De los brazos y del tórax, ¿sí? Del cuerpo, digamos, de la persona. Y después tenemos lo que son los contactos indirectos, ¿sí? Que se producen cuando una persona se pone en contacto con masa puesta accidentalmente bajo tensión. ¿Qué significa una masa puesta accidentalmente bajo tensión? Es algo que el conductor puede ser, pero que no debería tener tensión, como por ejemplo una ventana. Nosotros no vamos con miedo a tocar una ventana de que tenga energía y podamos quedar hablando mal y pronto pegados a la ventana. Pero puede haber algún cable que pase cerca y que no tenga aislante, digamos, que esté en contacto con la ventana, que le esté dando corriente o la esté poniendo bajo tensión, ¿sí? Entonces, en ese caso, al tocar la ventana, es una masa puesta accidentalmente bajo tensión, nosotros vamos a recibir una descarga. Por eso es que normalmente en las casas se utilizan la jabalina de puesta a tierra, las heladeras, por ejemplo, también que tienen la carcasa metálicas, digamos, llevan una jabalina, ¿sí? Entonces, si accidentalmente algún cable entra en contacto con la chapa, con la parte metálica de la carcasa de la heladera, y nosotros vamos y la tocamos, la descarga no venga hacia nosotros, sino que vaya directamente a la jabalina. Bueno, la protección contra contacto directo hay varias. Tenemos la protección por alejamiento de las partes activas. Las partes activas son cables que tienen tensión, ¿sí? Por ejemplo, las tres fases. Protección por aislamiento, los cables aislados, por ejemplo. Protección por medio de obstáculos, ¿sí? Ejemplo, un tablero eléctrico es un obstáculo. Bueno, y después tenemos la protección contra los contactos indirectos, ¿sí? Esta tierra de las masas, que ya le mencioné, doble aislación. En este caso tenemos el simbolito de las herramientas eléctricas. En las herramientas eléctricas en las que aparece este símbolo significa que están doblemente aisladas. Las tensiones de seguridad, que pueden ser de 12, 24 o 50 volt, dependiendo de la humedad de la zona. Y la inaccesibilidad simultánea entre elementos con tensión y masas. Y las conexiones equipotenciales y puesta a tierra de las masas, ¿sí? Miremos esto, inaccesibilidad simultánea entre elementos con tensión y masas. Esto quiere decir, por ejemplo, que en el caso de la ventana no tengamos ningún cable que esté pasando cerca, ¿sí? Que no tengan accesibilidad simultánea el elemento con tensión, que sería el cable, y la masa, que sería la ventana, ¿sí? Estén alejados, separados. Y por otra parte, conexiones equipotenciales y puesta a tierra de las masas, ¿sí? Se hace la puesta a tierra de las masas y se hacen las conexiones equipotenciales, todo puesto a la misma tensión, con las mallas, digamos, ¿sí? Con la misma puesta a tierra, todas las masas conectadas a esa misma puesta a tierra, ¿sí? Pues bueno, acá un poquito lo que les mencionaba de las tensiones de seguridad, que tenemos 50 volts para emplazamientos secos, 24 volts para emplazamientos húmedos y 12 volts para emplazamientos sumergidos, ¿sí? Esto significa que nosotros, por ejemplo, si estamos trabajando en un lugar seco, con 50 volts
no necesito de ninguna otra protección, básicamente. Porque la tensión, nosotros, por ejemplo, al entrar en contacto con un conductor que tenga 50 un conductor general, corremos el riesgo de que la energía eléctrica pase a través de nuestro cuerpo y vaya al suelo, ¿sí? Porque el suelo tiene 0 volt. Entonces hay una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial tiene que ser tal que pueda vencer la resistencia al paso de la corriente que ofrece nuestro cuerpo. Y con 50 voltios no se puede vencer esa resistencia. Entonces quiere decir que si yo estoy tocando algo que tiene 50 voltios, es un potencial muy chiquito, por lo tanto no puede generar un traspaso de corriente a través de mi cuerpo hasta el suelo, digamos, ¿sí? Pero cuando ya hay humedad de por medio, digamos, tiene que aumentarse la protección reduciendo el voltaje hasta 12 volt cuando es húmedo y hasta 24, perdón, cuando es húmedo y hasta 12 cuando es sumergido, ¿sí? Bueno, y acá dice un poquito lo que ya estaba comentando. Utilizando tensiones de seguridad en los respectivos emplazamientos indicados, ya no es necesario ningún sistema de seguridad, ¿sí? Las protecciones activas. Esto habrán escuchado muchos de ustedes, ¿sí? Por un lado tenemos los interruptores diferenciales o disyuntores, que están en los tableros eléctricos. Estos básicamente protegen a las personas, ¿sí? ¿Y qué hacen? Hacen una comparación entre la corriente que entra y la que sale, digamos, ¿sí? Y si esa comparación es tal que se supera cierto valor, digamos, el disyuntor se dice que salta, en realidad secciona el circuito eléctrico de la casa y no deja que pase más corriente. Esto básicamente significa que el disyuntor diferencial lo que hace es medir la corriente que entra. La que sale tiene que ser exactamente la misma, ¿sí? Si no sale exactamente la misma es porque hay un problema, digamos, hay alguna descarga, que podemos ser nosotros, de ahí viene esa la idea, digamos, que si nosotros tocamos un cable, parte de la corriente va a pasar por nosotros y se va a ir a la tierra, entonces el disyuntor va a saltar, ¿sí? O va a seccionar el circuito, va a cortar la corriente, ¿sí? Entonces este dispositivo básicamente está diseñado para proteger a las personas, ¿sí? Y acá nosotros podemos ver unos botoncitos que están indicados con una flecha roja y dice test de prueba, ¿sí? Esos botoncitos en cualquier lugar, en nuestras casas o en cualquier otro lugar, siempre tiene que ser testado de acuerdo a lo que indica el fabricante, que puede ser mensualmente, semestralmente o dependiendo del fabricante, ¿sí? Básicamente ese botoncito se presiona y se hace saltar el disyuntor, se hace seccionar de manera intencional, digamos, el circuito eléctrico. ¿Para qué se hace esto? Porque si nosotros, en el caso de que apretemos ese botón y el disyuntor no haga nada, significa que no está funcionando, porque puede pasar y en realidad pasa, que no deja de funcionar, digamos, con el tiempo. Entonces, si presionamos ese botón de test o de prueba y no pasa nada, es porque tenemos que cambiar el disyuntor. Eso quiere decir que si llegamos a tener contacto eléctrico con algo y estamos fritos, digamos, porque el disyuntor no nos va a salvar. Y después tenemos los interruptores termomagnéticos, ¿sí? También conocidos como térmicas. Estos protegen de manera directa las instalaciones eléctricas, pero también, protegiendo las instalaciones eléctricas, protegen a las personas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, supongamos el caso de un cortocircuito. Cuando hay un cortocircuito, la corriente aumenta muchísimo. El calor que se genera en los cables, producto de ese aumento de corriente, es tal que se pueden hasta derretir los cables. Seguramente muchos de ustedes han escuchado que se derritieron los cables de la instalación eléctrica, ¿sí? Y ese calor puede llegar no solamente a derretir los cables, que en realidad se derrite la parte aislante o se genera tanto calor que los cables se cortan, puede ocasionar un incendio. Entonces, para proteger a la instalación está la termomagnética, ¿sí? Que lo que hace es, si ve que hay un cortocircuito y que los cables se calientan suficientemente como para que se derrita el aislante o se corte el cable, digamos, lo que va a hacer es cortar, también seccionan el circuito, cortan la corriente, digamos, y evitan que eso pase. Pero a la vez que está protegiendo
a la instalación eléctrica nos está protegiendo a nosotros, porque también, de forma indirecta, previene un incendio, por ejemplo, ¿sí? Bueno, las termomagnéticas se denominan de esa forma. Bueno, el interruptor diferencial se denomina así porque siempre está comparando una diferencia entre la corriente que entra y la que sale. Tiene que ser cero en casos ideales. Y si se supera cierto valor, en ese caso actúa el interruptor y lo que hace es justamente, como se llama, interrumpe el paso de la corriente, ¿sí? O secciona el circuito. En el caso de los interruptores termomagnéticos, tienen dos principios de funcionamiento. Uno es térmico y el otro es magnético. Eso ya tiene que ver un poquito con sus características constructivas y de funcionamiento, que involucran mucha física, y bueno, no vamos a entrar en detalle de eso, pero lo que hace básicamente termomagnético es prevenir. En el caso de la térmica, funciona como térmica cuando hay un exceso de demanda de corriente, ¿sí? Eso quiere decir que estamos demandando tanto, por ejemplo, qué sé yo, enchufamos 10 aire acondicionados al mismo tiempo, los prendimos los 10 al mismo tiempo, eso está demandando una corriente tal, digamos, que por los cables va a tener que pasar tanta corriente para alimentar a esos equipos. Los cables va a acertar la corriente, que se van a sobrecalentar y se van a derretir y puede ocasionar un incendio y qué sé yo. Entonces, para evitar eso, actúa la parte térmica de los interruptores termomagnéticos y hace que los mismos actúen y corten la circulación de corriente. Y por otro lado tenemos los magnéticos, ¿sí? Que actúan cuando se produce un cortocircuito. Un cortocircuito es básicamente, supongamos, un cable, así vamos a decirlo, un cable de la instalación eléctrica que está en contacto con la tierra, por ejemplo, ¿sí? Con algún metal que está en contacto con la tierra. Entonces lo que pasa es que la corriente, como yo les dije, siempre busca el menor recorrido, ¿sí? Y va a ir directamente por ese cable hasta la tierra, toda la energía, y va a querer salir de manera lo más acelerada posible. Eso quiere decir que va a pasar muchísima corriente, toda la corriente, vamos a ver bajones en nuestra casa y toda la corriente va a estar yendo para allá, digamos. Entonces, los cortocircuitos suelen ser muy, digamos, ocurren de manera súbita y violenta, en corto periodo de tiempo. Esto quiere decir que no le da suficiente tiempo a actuar a la térmica, porque la térmica actúa cuando se calientan los cables. Y la parte magnética lo que hace es que defienda la instalación cuando hay un cortocircuito, digamos, un cortocircuito que dura muy poquito tiempo. Entonces, actuando la parte magnética hace también que salte o que se interrumpa la circulación de corriente gracias al interruptor termomagnético. Entonces, básicamente, redondeando todo esto que voy diciendo, el interruptor diferencial o disyuntores compara la corriente que entra con la que sale, y si es igual no hace nada, pero si supera cierto valor, digamos, si entra 10 y salen 10, no pasa nada, está bien. Pero si entran 10 y salen 5, eso significa que en alguna parte se perdió esa corriente. Y eso existe la probabilidad de que sea de que esa pérdida se deba a que una persona entró en contacto, ¿sí? Recibiendo una descarga eléctrica. Entonces, en ese caso, lo que va a hacer va a interrumpir el paso de la corriente. En el caso de las termomagnéticas, que ya tiene que ver un poco más de manera directa con la instalación y no con las personas, aunque también indirectamente con las personas, ocurre que, la parte, si nosotros estamos demandando mucha corriente, como en el ejemplo de los 10 aire acondicionados que funcionan al mismo tiempo, en ese caso los aires van a funcionar un rato hasta que se genere suficiente calor como para que actúe la parte térmica de estos interruptores, ¿sí? Y haga que se interrumpa el paso de corriente. Y en caso
de que haya un cortocircuito, digamos, que es muy violento, eso quiere decir en muy poquito tiempo, que no le da tiempo a calentarse a la parte de los interruptores termomagnéticos que hacen que el circuito se interrumpa, va a actuar la parte magnética de estos interruptores y también va a hacer que se interrumpa la corriente, ¿sí? Bueno, entonces vamos a seguir un poquito. Bueno, la resistencia del cuerpo humano. ¿De qué depende la resistencia del cuerpo humano? De la trayectoria de la corriente, del voltaje y de la corriente. Entonces depende de por dónde esté pasando. Puede pasar por una pierna, por todo el cuerpo, solamente por nuestros brazos, como veíamos hoy, la imagen de la persona que toca dos fases, del voltaje y también de la corriente. La piel, dice acá, es el mejor aislante del ser humano, ¿sí? Bueno, en realidad he leído varias veces que perforando la piel ya la resistencia del cuerpo humano disminuye de manera considerable, ¿sí? Bueno, ¿de qué depende el riesgo eléctrico? Primero de la intensidad de corriente, segundo del voltaje, tercero de la frecuencia y cuarto del lugar de contacto con el cuerpo humano. Y acá viene la pregunta del millón. ¿Qué nos mata? ¿El voltaje o la corriente? En este caso me gustaría tenerlos enfrente para ver qué me dicen, ¿sí? O para hacerlo un poco más entretenido, pero bueno. No teniendo esa oportunidad se los tengo que contar directamente, así que bueno. No es ninguno de los dos por aislado, en realidad necesitamos una combinación necesitamos de los dos, digamos. Necesitamos de cierto voltaje y necesitamos de cierta corriente, ¿sí? Esto porque, por ejemplo, yo les decía, pueden tener una corriente muy grande, pero si están en un emplazamiento seco y tienen 50 volts solamente, no pasa nada. El voltaje no es suficiente como para vencer la resistencia del cuerpo humano y permitir que la corriente pase. Lo mismo pasa en sentido inverso. Podemos tener muchísimo voltaje y poquita corriente. En ese caso tampoco no corremos riesgo. Ese es un caso típico, por ejemplo, cuando tienen los encendedores, esos que funcionan a chispa. Bueno, esa chispa tiene un voltaje bastante elevado, pero bastante elevado. Tanto que, digamos, podría ser hasta peligroso en otras condiciones. Pero en esa, como no tiene corriente, es un voltaje muy elevado, pero no tiene corriente, no es peligroso, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos una combinación de los dos, digamos, tanto de voltaje elevado como también de corriente. Pero por separado, ni el voltaje solo ni la corriente solo nos pueden matar. Bueno, y estas son las populares 5 reglas de oro para trabajos eléctricos. Estas son muy conocidas y muy aplicadas en temas de higiene y seguridad, de capacitaciones y en especial de personas que trabajan con electricidad, ¿sí? Las 5 reglas son: primero, cortar efectivamente toda la fuente de alimentación, ¿sí? Después hace un bloqueo de los aparatos de corte, ¿sí? Se corta y se los bloquea. Antes de comenzar a trabajar, en el lugar de trabajo se comprueba la ausencia de tensión y se pone a tierra cada fase y neutro, inclusive, y ojo acá, dice aguas arriba como aguas abajo del lugar en el que voy a trabajar. ¿Qué quiere decir aguas arriba y aguas abajo? Puedo estar trabajando en la mitad del cable, por ejemplo, y tengo de un lado lo que va a ser aguas abajo y del otro lado lo que va a ser aguas arriba, ¿sí? Entonces de los dos lugares se pone a tierra, y cada fase y el neutro inclusive. Y bueno, y se señaliza la zona de trabajo, ¿sí? Aplicando estas 5 reglas, el riesgo eléctrico se reduce casi a cero. ¿Por qué dice casi? ¿Por qué casi está en mayúscula? Por lo que yo le dije en el primer video. Digamos, el riesgo cero es algo imposible de alcanzar. Siempre va a existir algo de riesgo. Pero lo que buscamos nosotros, digamos, es reducirlo hasta valores lo más próximos a cero, pero sabiendo que jamás va a poder ser cero, ¿sí? Y bueno, eso es todo en la parte de riesgo eléctrico. Espero que les haya gustado, espero que haber sido lo suficientemente claro. La verdad es que no es un tema muy fácil de explicar. La energía eléctrica
es como un mundo aparte, digamos, es complicado de entender, también de explicar, pero bueno, traté de hacerlo de la manera más entendible que me resultó posible y bueno, espero que les haya gustado y que se lleven algo importante de acá y bueno, vamos a estar siguiendo en los próximos videos vamos a estar viendo un poquito de lo que es riesgo auditivo, riesgo incendio, vamos a ver también si vemos algo de riesgo ergonómico, que digamos lo que viene por delante ya es todo más práctico y no tan teórico, como les decía al comienzo de este video y finalizando el segundo video. La parte por ahí un poquito más aburrida es la del principio, ¿sí? Porque es un poquito como más teórico, y esta ya es como un poquito más práctico y puede resultar un poquito, creo yo, más interesante. A mí por lo menos, desde mi punto de vista, es más interesante y espero que a ustedes también les resulte más interesante. Así que bueno, esto es todo por la parte de riesgo eléctrico.